Paz total. 8:18. Lo prometido es deuda. Vamos a conversar con Marta Salazar Morales, la directora de Sostenibilidad. Se me perdió este tema acá. Espérate a ver. Sostenibilidad, gestión territorial de la unidad de víctimas en los departamentos de Bolívar y San Andrés Islas. Doctora Marta, muy buenos días. Bienvenida a Colombia Hoy Radio. Hola, buenos días. Cordial saludo a todos, a Carlos Fernando, al equipo y por supuesto a quienes nos escuchan esta mañana. Escuchamos al doctor Morales y vimos esta nota de la Comisión de la Verdad sobre lo que ocurrió en San Andrés y pues lo hemos informado a los colombianos. El conflicto armado interno colombiano también tuvo coletazo en nuestro archipiélago. ¿Cómo se está desarrollando ese trabajo de acompañar a la comunidad, a las víctimas en estos departamentos del conflicto que sí pasó allá también? Bueno, yo quiero rescatar unas palabras que ustedes mencionaban hace un rato relacionadas con la forma como la Unidad para las Víctimas, desde sus direcciones territoriales, en este caso Bolívar y San Andrés Islas, se acerca a las víctimas del conflicto armado para el abordaje de los procesos funcionales de atención y separación integral. ¿Sí? Entonces, quiero poner el énfasis en la necesidad de hacerlo desde los territorios y el reconocimiento de las dinámicas del conflicto particulares de cada territorio. Esto es un buen preámbulo pues como para la respuesta que ustedes me invitan a dar y a compartir en este espacio, ¿cierto? Y efectivamente la Unidad para las Víctimas desde esa mirada, desde los territorios, pretende también y recoge las recomendaciones que durante años y años y años presentó la Comisión Legal de Seguimiento y Monitoreo, la Ley 1448 y decretos técnicos. Esta comisión, que está integrada por Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría, ¿sí? Durante varios años indicó el rezago existente en los procesos de atención y de reparación integral a víctimas del pueblo raizal y a las víctimas en la isla de San Andrés. Entonces, digamos que esa es una primera alerta que tiene la Unidad para las víctimas. En el momento que nosotras llegamos a la entidad, encontramos esa alerta importantísima y el rezago grandísimo en relación con la atención y la reparación integral, pero así como también ya se ha mencionado, tiene que ver mucho el informe y las recomendaciones finales presentados por la Comisión de la Verdad. Al efecto, la Comisión de la Verdad presenta un caso relacionado con San Andrés Islas, pero aquí yo quiero llamar la atención que el informe de la verdad también, para reconocer esas dinámicas del conflicto armado, territorios y maritorios como San Andrés Islas, nos habla entonces también de las causas estructurales del conflicto armado, ¿cierto? Y recoge una serie de elementos que, hablando de esas causas estructurales, podrían contribuir a que desde la sociedad colombiana y el Estado podamos afrontar los factores de persistencia del conflicto armado. Y entonces aquí, digamos que una de las causas estructurales que aplica en relación con territorios y maritorios como San Andrés Islas es el racismo estructural y las dinámicas de exclusión en relación con determinados sectores poblacionales en la toma de decisiones que son de su interés. Entonces, digamos que esto es señalado de una manera muy clara en el informe de la Comisión de la Verdad, así que junto con esos informes que ya, como dije, vienen elaborados por la Comisión Legal de Seguimiento, pero también por centros de pensamiento, por organizaciones, por estudiosos del pueblo raizal que nos dan cuenta de que efectivamente hay unas dinámicas de violencia, hay unas dinámicas del conflicto que trascienden la lectura simple del narcotráfico, simple pero trascendental al mismo tiempo con graves impactos, ¿no? Pero hay, digamos, unas dinámicas que tienen que ver con las causas o con los factores subyacentes del conflicto armado y vinculados al conflicto armado que aquí aplican en principio. Entiendo. Doctora Marta, bueno, importantísimo muchas cosas que usted nos está diciendo. Lo primero, fundamental, ese papel de la Comisión de la Verdad, ese capítulo especial que la Comisión de la Verdad separó para hablar de las víctimas del conflicto y del paso del conflicto históricamente hablando por el archipiélago de San Andrés, que como bien hemos dicho acá y es el motivo de esta conversación, pues creo que ha sido tan histórico como histórico el desconocimiento sobre el mismo. Podríamos pensar,
y allí va mi pregunta. Después de ese capítulo de la Comisión de la Verdad sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina, es esta la primera vez que un gobierno, en este caso desde la unidad de víctimas, pone la lupa sobre el acompañamiento, reparación y demás en el archipiélago. Sí, sí, yo creo que, a ver, si nosotros miramos la vigencia, y estoy hablando de tiempos recientes, de la ley 1448 y de los decretos técnicos, en este caso el 4635, ¿no?, que es el que aplica en el caso del pueblo raizal, pues es la primera vez que se genera o que se formula una estrategia de intervención con el pueblo y con hogares víctimas de diferentes hechos victimizantes que se encuentran en San Andrés Islas. Pero incluso podríamos ir más allá. Es decir, realmente la mirada que pretende plantear la unidad para las víctimas en el marco de esta estrategia es una mirada que por una parte del reconocimiento de los hechos victimizantes y de las dinámicas del conflicto armado, ¿cierto? Y esto es novedoso por parte del Estado colombiano, y esto es novedoso, ¿verdad? Por otra parte es cómo abordamos el ejercicio de construcción conjunta y concertación con las autoridades raizales, con el pueblo raizal, ¿cierto? Atendiendo también las lógicas y las dinámicas que ellos plantean para el ejercicio de sus derechos de acuerdo a las garantías que tienen como pueblo raizal, ¿sí? Entonces sí, es una acción novedosa, es una acción de construcción conjunta, es una acción pues que está en proceso siempre de revisión. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos allá en San Andrés Islas y en Providencia, y pues avanzamos con algunas de las actividades, pero muy de la mano y desde las perspectivas planteadas por el pueblo raizal y las personas participantes en los ejercicios que desarrollamos. Entonces, efectivamente, es por una parte un ejercicio novedoso, es un ejercicio de reconocimiento, y ahí quiero sumarlo a lo que nosotros, Comunidad para las Víctimas, hemos definido como algunos de nuestros objetivos específicos, y es el reconocimiento de la sociedad colombiana, ¿verdad?, y del Estado colombiano, de las instituciones, pues de las dinámicas de victimización, de las distintas dinámicas de victimización, y que superan, digamos, la generación de situaciones ocasionadas por situaciones de combate entre dos actores armados, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de otros elementos, como dije anteriormente, que se incorporan al discurso, se incorporan a la reflexión, y en este punto es novedoso. Pero asimismo supone un reto importante para el país. Supone un reto importante para el país porque esto pretendemos, si bien es un ejercicio a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? En un primer momento supone un punto de reflexión muy importante para nosotros como sociedad y como país, y es cómo, ¿verdad?, nos relacionamos, ¿verdad?, cómo abordamos escenarios relacionados con el respeto y las garantías de los derechos de los pueblos étnicos, ¿no? Y en este caso del pueblo raizal, con unas características y unas particularidades tan importantes como son la existencia de una lengua, de unas prácticas culturales propias, de un origen particular, ¿cierto?, de ser zona de frontera. Aquí se nos cruzan una serie de elementos importantes que, por lo menos en este primer momento, es clave que el país atiende ese llamado de revisar cómo nos hemos relacionado en este momento con el pueblo raizal, con San Andrés Islas y Providencia, y cómo debemos hacerlo a continuación para construir esta política pública que tenemos pensada. Doctora Marta, un punto en particular que también me parece importante destacar y que está enmarcado, digamos, dentro de esa ruta de enfoque étnico en el caso de las comunidades raizales víctimas del conflicto armado, en este caso las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, y es que dentro de ese proceso pedagógico y de acompañamiento, de todo ese proceso social, se está, y esto hace además parte, digo yo, doctora Marta, de un proceso de inclusión, y es que se está traduciendo al criol todo el decreto y el articulado relacionado con el tema allí para ellos, ¿no? Sí, así fue. Se tradujo al criol por una parte, pero además quiero decir que los ejercicios los que desarrollamos la semana pasada fueron desarrollados por ellos, ¿verdad?, con sus, digamos, con su metodología
Y si bien nosotros llegamos, propusimos algunas, ellos definieron cuáles eran los temas, cómo eran los temas, pero además lo desarrollaron todo el ejercicio en lengua criolla. O sea, ellos escribieron en el ejercicio y luego nos presentaron los resultados, socializaron los resultados. Quiero decir que, y esto es importante, porque es importante que los medios de comunicación acompañen, digamos, este ejercicio, pero además la acompañen desde una lectura de respeto y de garantía de derechos del otro, ¿no? Y de atención a las dinámicas particulares del otro, ¿sí? Entonces, digamos que fue muy interesante eso porque, como decía, estamos en los primeros pasos, con grandes aprendizajes en este momento, pero sí nos dejó, digamos, con esas reflexiones pendientes. Yo creo que tanto los participantes en el ejercicio la semana pasada como nosotros desde la Unidad para las Víctimas, en donde, como digo, estábamos trabajando distintas áreas. Aquí esto es un ejercicio de articulación interna importantísimo. Está áreas de registro, reparación colectiva, reparación individual, retorno de ubicaciones, dirección territorial, ¿cierto? Nosotros quedamos también con esas reflexiones y esos, digamos, esos temas que nos siguen dando vuelta en la cabeza, ¿sí? Frente a lo que pudimos desarrollar en los 4 días anteriores. Entonces, este es un espacio en construcción también, es un espacio de reflexión continua, ¿cierto? Y es un espacio, como aquí ya también se ha dicho desde el gobierno nacional, y lo dijo el presidente Petro, ¿sí? De reconocimiento a la multiculturalidad, ¿verdad? De reconocimiento a la diversidad cultural y étnica del pueblo colombiano, ¿no? Y eso está en la Constitución, lo podemos decir rápidamente, se ha dicho rápidamente, pero esas palabras tienen un contenido importantísimo en la construcción de una nación. Doctora Marta Salazar Morales, directora territorial de la Unidad de Víctimas para los departamentos de Bolívar y San Andrés Islas, nuestro departamento insular. Gracias por estar en Colombia Radio con estas precisiones importantes y el acompañamiento de la unidad a las víctimas en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Desde la Unidad para las Víctimas, de verdad que tenemos este reto. Debo decir también que hay víctimas continentales en San Andrés Islas a las que nosotros, como desde nuestra misionalidad, tenemos también el deber de plantear soluciones, ¿verdad? De regular soluciones para que ellos puedan también tener una vida digna. Aquí se está hablando también de procesos de retorno y reubicaciones o de retorno de esas víctimas en dignidad, ¿sí? Entonces, digamos que el reto no solamente es frente al pueblo casal y la estrategia, sino también incorpora, ¿verdad? Atiende a las víctimas continentales que se encuentran allá, y que es importante también atender, y en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.